Hola, bienvenidos nuevamente al tiempo de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos nuevamente al estudio de Mateo y estamos centrando hoy en el capítulo 8 de este evangelio. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 8 y prepárate para estudiar esta porción. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Señor, guíanos a la verdad, que tu Espíritu Santo nos instruya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decíamos que estamos ahora en el capítulo 8, donde vamos a ver que Mateo entonces va a narrar una serie de milagros. Mateo ordena su evangelio, el material que él ha recuperado de la vida y obra del Señor Jesucristo de una forma más bien temática, más que cronológica, y esto lo hace con fines didácticos y precisamente para generar fe en todos los que leyesen su evangelio. Y luego de presentar una serie de enseñanzas medulares de parte del Señor Jesucristo en lo que se conoce como el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7, ahora en este capítulo 8 nos va a presentar una serie de milagros realizados por el Señor Jesucristo, y es eso lo que vamos a ver a continuación. Comenzar diciendo que tenemos aquí, por ejemplo, una serie de milagros, por ejemplo, la curación del leproso en los versículos 1 al 4, luego la curación del siervo del centurión en los versículos 5 al 13, la curación de la suegra de Pedro en los versículos 14 al 15, la curación de muchos que fueron traídos a las puertas de la casa de Pedro al caer la tarde, al caer la noche, y todos fueron sanados en los versículos 16 al 17, la tempestad que se levanta en el mar de Galilea y que es calmada por el Señor Jesús en los versículos 23 al 27, y finalmente la liberación de dos endemoniados en la tierra de Gadara, de dos endemoniados gadarenos, en los versículos 28 al 34. Una serie de milagros que lo que destaca es la variedad de los mismos. Hay obviamente milagros de curación, pero vemos aún dentro de esa curación presencial como la del leproso y de la suegra de Pedro, pero la del siervo del centurión que fue a distancia. Curación de enfermedades severas como la lepra, que se considera incurable, y de la suegra de Pedro, que dice que era una fiebre. Vemos también milagros de otro tipo, como el calmar la tempestad, o sea, milagros sobre la naturaleza. También milagros de liberación de demonios. O sea, que aquí vemos milagros de sanidad sobre una persona como sobre multitudes. Es decir, que vemos aquí en esta serie de milagros presentada en este capítulo 8 que hay todo tipo de milagros, demostrando con ellos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque ciertamente los milagros eran la forma como el Señor estaba demostrando que Él era el Mesías. Fíjate que Pedro, cuando da su primer discurso allá en el día de Pentecostés, eso está en Hechos 2, habla del testimonio de Jesucristo como el Mesías en base a los milagros que realizaba. Y ahí usa tres palabras para describir a los milagros. Eso está en Hechos 2:22, si lo quieres anotar. En Hechos 2:22 dice, Pedro le dice a los judíos que estaban y los demás que estaban ahí presentes en Pentecostés, dice que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Maravillas, prodigios y señales. Tres palabras para describir los milagros. E incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista, ante su duda y su incertidumbre, envía dos de sus discípulos para que le pregunten si realmente él era el Mesías. Juan estaba en la cárcel y estaba pasando un tiempo de duda y le pregunta, la evidencia que Jesús le manda a decir a Juan de que él era el Mesías era precisamente los milagros. Él le dice allá en Mateo 11, 4 al 5, dice a los discípulos de Juan, dice Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Es decir, que los milagros que Jesús hacía eran testimonio de que Él era el Mesías. Así que Jesús estaba aquí dando a conocer que Él era el Mesías por medio de esta serie de milagros que iba a estar haciendo. Ahora, Él hacía esos milagros como
testimonio para ellos de que él era el Mesías, pero también los hacía por amor a las personas que estaban sufriendo, que se acercaban a él pidiendo una sanidad, pidiendo una restauración, pidiendo algún tipo de acción de parte de él. Así que no solamente lo hacía por el hecho de dar señales de que él era el Mesías, sino también por la compasión que tenía por las personas. Y así lo describe en ocasiones la Escritura. Así que no era solamente el motivo de ser reconocido como el Mesías, sino por amor a la gente. Entonces, así empezamos con el capítulo 8 de Mateo, que dice en los versículos 1 al 4: Cuando descendió Jesús del monte, en el que lo había dado el sermón del monte que estudiamos en los capítulos pasados, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dice así el texto. Anota para que lo tengas presente y lo estudies, que este pasaje es paralelo. Este pasaje de Mateo 8, 1 al 4 es paralelo con Marcos 1, 40 al 45, Marcos 1, 40 al 45 y Lucas 5, 12 al 16. Lucas 5, 12 al 16. Estos tres pasajes, el de Mateo, Marcos y Lucas, describen este milagro, la curación del leproso a la entrada de Capernaum. Dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, dice el texto. Y es que al finalizar el sermón, Jesús estaba dirigiendo a Capernaum. ¿Cómo sabemos que estaba dirigiéndose a Capernaum? Porque en Lucas 7.1, que es el pasaje paralelo que les acabo de mencionar, donde se escribe este mismo milagro, dice Lucas 7.1, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Es decir, que después que termina el sermón del monte, entra en Capernaum. Y en el mismo capítulo 8 de Mateo, vamos a ver a continuación en el versículo 5, terminado de interactuar con el leproso, dice: entrando Jesús en Capernaum. Entonces, como habíamos dicho al inicio del sermón del monte, probablemente este monte donde Jesús dio este sermón estaba cercano a Capernaum. Así que desciende del monte y va rumbo a Capernaum cuando ocurre este milagro. Y como ya sabemos, las personas que le habían oído estaban muy impactadas por lo que habían oído del Señor Jesús. Lo habíamos leído ya en el versículo 28 del capítulo 7, que dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Así que al estar tan impactados, decidieron seguirle muchos de ellos. No es esto extrañar, puesto que estaban buscando algo más de parte de él. Incluso es posible que en el camino se le unieran más personas. Así que había una muchedumbre rodeando al Señor Jesucristo mientras él descendía del monte. Ahora, algo que es interesante aquí rescatar: el que hubiese muchas personas rodeando al Señor Jesucristo y siguiéndole no quiere decir que todos ellos le seguían como le sigue un creyente, un discípulo. Muchos le estaban siguiendo por la novedad, porque pues les llamaba la atención, porque buscaban recibir algo de él, como se sigue hoy en día quizás a algún político o alguien que ofrece alguna cosa extraordinaria. Otros sí le estaban creyendo como el Mesías, seguro que sí, a lo mejor muchos, pero no podemos saber si todos aquellos le estaban siguiendo con la verdadera fe de un creyente o sencillamente como una persona que le llamaba la atención. Esta serie de círculos relacionales nos recuerdan que hay muchos niveles de relación con el Señor Jesucristo. Tomando al Señor Jesucristo en el centro de esta serie de círculos, los que están más cerca de Él son los discípulos, aquellos que ya han entrado en una relación de Señor, siervo con el Señor, de maestro, discípulo con el Señor,
de el creyente que ha tomado, abrazado esa fe en Jesucristo. Pero hay otros que están más periféricamente, son los seguidores, estos que están quizás convencidos y quizás hasta convertidos o quizás en camino de, pero no se han unido a él en esa relación directamente como la tiene un discípulo. Pero incluso hay otros más periféricamente, aquellos que son las multitudes que habla la palabra, aquellos que sencillamente están llamando la atención a aquello, pero sin haber creído, sino que sencillamente les llama la atención. Y pueden estar dentro de todo este grupo de personas. Hay multitudes, hay seguidores, pero hay discípulos. El Señor quiere que todos nos convirtamos en discípulos, aquellos que hemos establecido una relación personal con Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, de forma que sigamos sus enseñanzas. Eso hace un discípulo, seguir las enseñanzas de su maestro. Hoy en día en la iglesia igual, hay los que son discípulos, aquellos creyentes que se han comprometido con el Señor y con el cuerpo de creyentes en general, la iglesia. Aquellos que son seguidores, aquellos que están ahí cerca, pero solamente sin un compromiso. Sencillamente llegan y salen, entran y salen, pero no tienen un compromiso genuino con el Señor. Son seguidores. Pero están las multitudes que sencillamente le llaman la atención y de repente hasta hablan qué bonito se ve eso, qué excelente, pero como que no es para ellos, como que no es con ellos la cosa, pero están ahí alrededor. Entonces, la idea es que usted, si está en la multitud, pase a ser seguidor. Y si es seguidor, pase a ser discípulo. Dios quiere que todos lleguemos a ser discípulos, aquellos que tenemos una unión relacional estrecha con el Señor Jesucristo. Entonces, toda esta multitud le rodeaba y ahí ocurre este evento que describe Mateo en este capítulo 8 iniciando. Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este es el evento que destaca Mateo en estos versículos. Decir antes que todo que la lepra era una enfermedad y es una enfermedad que hoy día todavía existe, pero en aquel tiempo muy estigmatizante. El término lepra viene del griego lepos o lepis, que significa escama, porque la lepra es una enfermedad que genera una serie de escamas en la piel, en los miembros, en el tronco, incluso en la cara, y por estas escamas se le dio el nombre de lepis o lepos, que es el griego para escamas, de tal manera que de ahí viene su nombre. En sí es una enfermedad infecciosa, causada por un germen que se viene a descubrir prácticamente en el siglo XIX, 1870 y algo, por un sueco, microbiólogo sueco de apellido Hansen. Por eso se le ha dado en llamar en muchas veces el bacilo de Hansen. Y el término correcto es Mycobacterium leprae, Mycobacterium leprae, que es un germen parecido al germen de la tuberculosis, pero que ataca sobre todo la piel y los tejidos blandos. Esto va causando una serie de lesiones en la piel que pues inclusive a veces una serie de placas o a veces de bultos y va causando inclusive úlceras, tanto así que se pueden desprender trozos de piel y dejando una cicatriz bastante desagradable. Puede ser que se desprendan fragmentos de las orejas o de la nariz o de los dedos cuando se llega esta bacteria a infiltrar de tal manera que destruye el tejido blando. Inclusive ataca los nervios y los va destruyendo de tal manera que la persona puede perder sensibilidad y con mucha facilidad se quema. Se quema las manos al ponerlas en el fuego sin darse cuenta. Se quema alguna parte de su cuerpo al ponerla en un área caliente sin percibir el calor. Y eso hace que también se le atrofien más las extremidades. Y por la pérdida de los tejidos neuronales también se va dando atrofia de los tejidos y las manos se van poniendo realmente rígidas. La persona, su rostro se puede ver afectado y puede dar un aspecto muy desagradable. Por eso la lepra hasta hace todavía entrado el siglo XX era tratado en lugares llamados leprosarios, es decir, lugares donde se encerraban los leprosos porque se les quería aislar de la sociedad. En Panamá teníamos hasta todavía los años 1980, cuando yo estudiaba medicina,
Teníamos en Palo Seco, en el área cercana a Veracruz, un hospital donde habían personas que habían padecido lepra antes que hubiera tratamiento para la misma y tenían muchas deformidades en el cuerpo y allí habían permanecido toda su vida, hasta muchos de ellos hasta su muerte, hasta que ya para los años 90 esto fue cerrado y convertido en otro tipo de institución. Pero este era un lugar de asilo para leprosos. Y esta enfermedad viene a ser ya hoy día curada con medicamentos como el glucantime, pero esto no se conocía sino hasta el siglo XX. Y de hecho la lepra se conoce desde hace milenios, puesto que hay evidencia arqueológica que entre los años 2500 al año 2000 antes de Cristo ya se conocía de esta enfermedad, por ejemplo, en la India. Así que es una enfermedad muy antigua que existe en la humanidad y y tenía, sobre todo en contexto bíblico, muchas menciones. Esta es una lista de las menciones de la lepra en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 4, 6 al 7, el caso de Moisés, cuando Dios hace que su mano se torne leprosa y luego la cura para que sea de señal a Moisés de que él era Dios. En Levítico 13 está todo el procedimiento por el cual se confirmaba la lepra y ahí mismo en el capítulo 14 todo lo que se había que hacer para confirmar que el hombre estaba o la persona estaba libre de lepra. En Números 12, 10 está el caso de María, que fue hecha leprosa por Dios por rebelarse contra la autoridad contra Moisés y luego es sanada. En Deuteronomio 24, 8 al 9 tenemos nuevamente los mandamientos acerca de la lepra y en 2 Samuel 3, 29 tenemos cómo David maldice la casa de Jehová por sus traiciones, diciendo que haya leprosos siempre en su casa. En 2 Reyes 5 está el caso de Naamán el sirio, que fue curado de la lepra. Y en 2 Reyes 7 está el caso de los 4 leprosos, aquellos que durante el sitio de Samaria fueron testigos del milagro de Dios al derrotar a los asirios. Y en 2 de Crónicas 26, 19 al 23 está el caso de rey Usías, que por haber usurpado la función sacerdotal fue castigado con lepra. Mateo 8, 1 al 4 es el caso que estamos viendo de la curación de leprosos. Luego en Mateo 11, 5 se habla de la curación de leprosos como señal del Mesías. En Lucas 4, 27 se habla del caso de Naamán que fue curado, que fue el que mencionamos en el Antiguo Testamento. En Lucas 17, 10 al 19 está el caso de la curación de 10 leprosos. Y en Mateo 26, 6 al 13 se habla de que Jesús fue ungido en casa de Simón el leproso. Todas esas son citas en la Biblia que puedes utilizar para un estudio que quieras hacer acerca del tema de lepra en la Biblia. Ahora, algunas consideraciones sobre la lepra. La lepra era relacionada con el pecado. Es una enfermedad que se le identificaba con el pecado de una forma muy, muy fuerte. Es más, se considera muchas veces que la persona que tenía lepra era producto del pecado. Es tanto así que la persona era declarada inmunda, así como aquel que la tocase. Es más, la persona con lepra tenía que ir gritando inmundo, inmundo por donde iban. Él no gritaba leproso, leproso, él gritaba inmundo porque se consideraba delante de la ley y delante de todo que era inmundo, es decir, contaminado, es decir, algo que estaba siendo producto del pecado. Es tan así que la lepra, su tratamiento era por los sacerdotes, tanto los que la diagnosticaban como los que la certificaban su sanidad. Así que definitivamente había una fuerte relación con el pecado, se creía dentro de este contexto. Y se le consideraba muy contagiosa. En realidad técnicamente la lepra no es tan contagiosa como se pensaba, pero como era tan estigmatizada, las personas se cuidaban mucho de ella pensando que con cualquier mínimo contacto se podría contagiar. Sí puede ser contagiosa, pero muy, muy poco lo es. La persona, por tanto, debía alejarse de la sociedad, es decir, eran expulsados de su casa, de su familia, de su ciudad y vivían en parajes desiertos, en las afueras de la ciudad. A veces se asociaban inclusive y vivían en cuevas y cosas como esta. La persona entonces debía estar aislada de la sociedad e incluso por donde él iba caminando tenía que anunciar su presencia para que otros se alejaran de él. Y la lepra era considerada incurable. Entonces, para la sociedad, como se consideraba incurable, el leproso era alguien que ya estaba muerto, es decir,
ya no había nada que hacer por él. Por eso hasta la misma familia se desentendía del leproso. Era una enfermedad tan incurable que se consideraba que si alguien era curado de lepra, era por un milagro de Dios. Por eso se consideraba inclusive como una de las pruebas para el Mesías, que se curase a alguien de lepra. De tal manera que estas son consideraciones con respecto a esta enfermedad que definitivamente marcaban a la persona. Y dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Imagínate este escenario, viene Jesús descendiendo, rodeado de mucha gente, y se le aparece un leproso que debía estar alejado de todo el mundo y se postra delante del Señor Jesucristo. El leproso en este instante, evidentemente está mostrando que cree en el Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque en primero se postró ante él. Proskinein, que es el verbo que se refiere a una actitud de tirarse al piso. Y esta es una actitud que solamente se hacía delante de Dios. Es decir, no se hacía delante de los hombres. Esa actitud de leproso estaba mostrando que él creía en Jesús como el Mesías, porque se postró. Y nadie, ni un judío creyente, se postraba ante ningún hombre, porque eso era algo que se hacía solo delante de Dios. Y en segundo lugar le llamó Señor, Kyrios. Y ya en clases anteriores, en sesiones anteriores, destacamos cómo esta palabra Kyrios, Señor, era reservada para Dios. De tal manera que no se le decía a cualquiera Kyrios, sino a Dios mismo. Y que creía en Jesús y creía que Jesús le podía sanar, como lo declara él mismo. Él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él estaba convencido que Jesús podía. Lo que él no estaba seguro es si Jesús quería, pero él estaba seguro de que Jesús podía. Entonces estos tres elementos nos echan de ver y nos dejan claro que de verdad el hombre tenía fe en Jesucristo como el Mesías, el que le podía sanar. Ahora, ¿de dónde sacó él esa fe? Porque definitivamente la fe tiene que tener algo de donde surgir. Y seguramente tenemos que deducir así que su fe nacería de haber oído acerca de milagros que Jesús ya habría hecho. Sabemos por Juan 2, 1 al 12, que el primer milagro que hace Jesús es el de la boda de Caná de Galilea. Allá en Juan 2, vemos específicamente en el versículo 11, dice que este principio de señales hizo el Señor Jesús. Y eso ocurre allá en Caná, una ciudad en Galilea, cercana a Nazaret, y de donde después él se va a trasladar, lo dice ahí al final del capítulo, en el versículo 12 del capítulo 2, se va a trasladar a Capernaum. De tal manera que esto ya había ocurrido. Y el mismo Mateo había dicho en el capítulo 4, por ejemplo, en los versículos 23 a 24, antes que se dé el sermón del monte, decía Mateo en el 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así que algunos milagros ya el Señor Jesucristo había hecho antes y el leproso seguramente había oído y sabiendo que Jesús estaba en el monte, sale a su encuentro para pedir que sea sanado. Y es que la fe nuestra se va a alimentar del testimonio de Dios. Primeramente sabiendo las obras milagrosas que el Señor ha hecho y sobre todo conociéndolas a través de su palabra. Así que leyendo la palabra de Dios y sobre todo los evangelios vamos a generar fe en Jesucristo. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 27, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de leer la palabra, conociendo las obras de Jesucristo, vamos creciendo en fe. Y también crecemos en fe para creer que Jesucristo puede hacer algo a favor nuestro cuando oímos los testimonios de otras personas que Jesucristo hizo un milagro en sus vidas. Y también crecemos en fe cuando recordamos aquellos hechos que el Señor obró a favor nuestro, aquellos milagros que Él
hizo en nuestras vidas en el pasado. Entonces, leyendo su palabra y conociendo todo lo que Él hizo a través de la Escritura, oyendo los testimonios de otras personas que Él ha tocado milagrosamente y recordando las veces que Él lo ha hecho con nosotros, nuestra fe se alimenta y crece, como seguramente ocurrió con este hombre, que su fe fue alimentada en base a los milagros que ya el Señor Jesucristo había hecho. Y dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A pesar de la lepra, Jesús tocó al enfermo, fíjate, a pesar de la lepra y todo lo que la lepra implicaba. Esto evidenció que, número uno, Él tuvo misericordia del enfermo, porque le toca a pesar de estar leproso, y Él pudo haber muy bien dicho: sé limpio, porque con su palabra bastaba, pero le tocó. ¿Cuántos años habrán pasado o habrían pasado de que este hombre no había sido tocado por alguien? Pero Jesús lo toca, una evidencia de su amor por el ser humano, a pesar de que el hombre tenía lepra. Pero también le tocó mostrando su poder sobre la enfermedad, porque ahí había muchos que podían verle, y quizás hasta lo hizo intencionalmente para que vieran que a pesar de que este hombre tenía lepra, Él lo tocaba y esa lepra no se le pasaba a Él, porque Él era Dios, de tal manera que Él estaba evidenciando, por un lado, su amor por el hombre afligido, ese toque que habla de esa misericordia para con él, pero también está evidenciando su poder, porque él tenía el poder para tocar al leproso y ser inmune a la lepra, de tal manera que eso también le servía de testimonio a los que estaban rodeándole y veían lo que estaba haciendo. Y en muchos pasajes que puedes anotar aquí y estudiar con calma posteriormente, vemos que Jesús tocaba a las personas al sanar. En Mateo 8:3 y 8:15, en Mateo 9:25 y 29, en Mateo 17:7 y en Mateo 20:34. También en Lucas 7:14 y 22:51. Pero a veces era tocado, incluso en sus vestiduras, como vemos en Mateo 9:20 al 22 y en Mateo 14:36. Todo esto al sanar. Esto es algo bastante frecuente en la Escritura, pero no siempre era así. En otras ocasiones, como vamos a ver en el siguiente milagro, el Señor Jesús va incluso a curar a distancia, sin necesidad de tocar a la persona. Así que no es que era imprescindible el tocarles. Y es que el poder sanador del Señor Jesucristo no dependía del contacto, ni siquiera del método, porque a veces usaba unos métodos que podríamos llamar estrambóticos, como aquello de hacer lodo con la saliva y el polvo y untarlo en los ojos del ciego, cosas, o de soplar en el oído, en fin, que sabemos que no era el método realmente. Así que de nada vale que nosotros queramos estar imitando métodos, porque no es el método, es el poder de Dios. Y es el poder de Dios en el Señor Jesucristo el que sana al leproso y sana a todos los demás. No es el toque, no es la forma, es el poder de Dios el que sana. Y bueno, creo que vamos a tener que detenernos aquí por hoy, porque realmente el tiempo ha avanzado más rápido de lo que deseáramos. Pero no pierdas el hilo, no te apartes de este texto. Vamos a concluir con este milagro y pasar al siguiente en la próxima lección. Pero veamos aquí en este milagro cómo el Señor Jesucristo tiene ese poder para intervenir en nuestra vida, pase lo que pase, sea cual sea nuestra enfermedad, sea cual sea nuestra necesidad. Él puede hacerlo, y lo va a hacer por misericordia, y lo va a hacer también porque tiene el poder. Hasta la próxima lección, hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente, y el Señor obre en tu vida para bien. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.